Una empresa quiere disminuir el uso de energía en un 18%. Si la factura eléctrica es actualmente de $2.900 por mes, ¿cuál será su factura si tienen éxito? Y se nos pide dar la respuesta precisa al menos al dólar más cercano. Entonces podríamos resolver este problema de dos maneras. Podemos resolverlo en dos pasos determinando primero el 18% de $2.900. Y eso nos daría la cantidad por la cual se debería reducir la factura, y luego podríamos restar esa cantidad de $2.900 para determinar la factura. Eso se consideraría exitoso. Pero ¿por qué 100% menos 18%? ¿Es 82%? También podríamos responder a esta pregunta en un solo paso determinando cuál sería el 82% de $2.900. Si determinamos el 82% de $2.900, ese sería el monto de la factura después de la reducción del 18%. Entonces, respondamos esta pregunta en un solo paso, determinando qué es 82% de $2.900. Nuevamente, si determinamos cuál sería el 82% de $2.900, eso nos dará el monto de la factura después de la reducción del 18%. Y responderemos esta pregunta usando una ecuación porcentual, y podemos usar estas palabras clave para ayudarnos a escribir la ecuación. Bueno, la palabra lo que representa lo desconocido, en este caso, definiremos la variable b para representar lo desconocido, que es la cantidad de la factura reducida en un 18%, o podemos decir que b es igual al 82% de la factura actual. D significa multiplicación y E significa igual. Entonces, porque tenemos lo que es, tendríamos b igual. Cada vez que se nos da el porcentaje, debemos convertir el porcentaje a un decimal, y podemos hacer esto de dos maneras. Una forma sería soltar el signo de porcentaje y dividirlo entre 100. O podemos soltar el signo de porcentaje, y mover el punto decimal a la izquierda 2 lugares. De cualquier manera, el 82% como decimal es 0.82. Y luego tenemos de $2.900, entonces tenemos veces 2.900. Y vamos a la calculadora para determinar b. Entonces tenemos 0.82 veces 2.900. Times 2,900. Lo que da 2.378. Pero mientras estamos aquí, también vamos a mostrar cómo esta cantidad sería lo mismo que determinar el 18% de 2.900. Y luego restando esa cantidad de 2.900. Entonces 18% de 2.900. Es 522. Esta sería la cantidad por la cual la factura necesitaría ser reducida para ser considerada exitosa, y observe que 2.900 menos 522 nos da la misma cantidad de $2.378. Entonces B es igual a 2.378. Lo que significa que el monto de la factura debería ser menor o igual 2,378 $2 para tener éxito. Y la segunda parte de la pregunta. Para la segunda parte, se nos pregunta si la factura de electricidad de la compañía para el próximo mes es de $2.320, ¿debería considerarse un éxito? Bueno, porque $2.320 es menor o igual 2,378 $. La respuesta es sí, esto se consideraría un éxito. Cualquier factura que sea menor o igual 2,378 $, se considerará un éxito. Porque es una reducción del 18% o más de la factura original de $2.900. Espero que hayas encontrado esto útil.